con todos. Es un gusto estar nuevamente acá compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Gracias a Dios por brindarme la oportunidad de estar aquí. Quiero que por favor, ahí donde estamos, cerremos nuestros ojitos un momento y le pidamos a Dios la dirección para que nos guíe en este tiempo para poder aprender, para poder comprender su palabra, para poder comprender su mensaje. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar acá, Señor amado. Gracias, bendito Dios, porque nos has traído aquí, Señor, con un propósito. Señor, y creemos, Señor, que tú tienes palabras, Señor, de vida, Señor, palabra de esperanza en esta noche para nosotros. Y te pedimos que así sea, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y nos hable en esta noche. Ahí donde tú estás, ahí con los ojitos cerrados aún, quiero que te hagas, para los que cumplen ese rol de hijos, pregúntate, ¿qué es lo que te imaginas que tus padres serían capaces de hacer por ti? Con esas preguntas, los invito ya a que puedan abrir sus ojitos. Con esas preguntas que les he traído el día de hoy, eh, para pensar un poco, podríamos responderlas de algunas formas, ¿no? Y recordar algunas situaciones, tal vez la mayoría de nosotros que estamos aquí ya pasamos la niñez, pasamos la adolescencia y algunos jóvenes, y en su mayoría los estamos acá adultos, ¿no? Aunque veo que todos dicen, no, jóvenes, ¿no es cierto? Y tu joven. Muy bien. Entonces, yo les traía esa pregunta. Dejábamos, ¿no es cierto?, esa carga que nosotros teníamos o esa necesidad en manos de nuestros padres. Y ellos, obviamente, lo que nosotros les llevemos, su sabiduría como padres, van a discernir, ¿no? Si es que es algo bueno para nosotros, pues lo van a conceder. Si es algo malo para nosotros, igualmente nos lo van a negar. Porque esa es la tarea de padres, ¿no? Nos corresponde, en mi caso, que tengo la oportunidad de ser padre, nos corresponde filtrar, ¿no es cierto?, esas situaciones para ver si es que en realidad lo que me está pidiendo mi hijo, mi hija, es necesario. ¿No es cierto? Lo necesita, en realidad es algo que tengo que hacerlo y tengo que cumplir. ¿Sí? Entonces, nosotros dejábamos esa carga de nuestros padres y tocaba esperar para que ellos nos ayuden. Al día siguiente quizá ya nos daban para la cuotita de la escuela, nos daban la medicina, o quizá pues ya se encargaban nuestros padres de maltratar a alguien por defendernos. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Es la relación que existe entre un padre y un hijo, porque eso es lo que, el instinto, quizá por decirlo de alguna forma, que nosotros tenemos como padres y nosotros como hijos también nos hayamos dado cuenta de que en realidad eso es lo que sucede, cómo nuestros padres nos protegían, nos cuidaban y cubrían nuestras necesidades. Para ilustrar un poco mejor lo que te quiero decir en esta noche, o lo que Dios quiere decirte a través de mí, voy a contarte brevemente una pequeña historia. De hecho es una película rapidísima. Si ustedes la pueden ver en sus hogares, es una película del 2002, todavía había como ver en las películas, no salen todavía ahí cosas que a veces dejan mucho que desear. La película es se titula, me parece que es John Q. Es de un padre de familia y una madre que tienen un hijo. Tienen un hijo, qué sé yo, 10, 11, 12 años, llamado Mike. Esta familia vivía una vida normal, por decirlo de alguna forma, clase social, si lo queremos poner así, media baja, y de repente, en algún momento, mientras su hijo jugaba al béisbol, él se desmaya repentinamente. Obviamente, la urgencia, ¿no?, la preocupación, sacan a sus padres a la cancha, quieren averiguar qué es lo que pasó, lo llevan al médico, y el médico les da un diagnóstico final de que su hijo necesita un trasplante de corazón. Y obviamente es una noticia muy frustrante, quizá para los padres, preocupante además, y surge también una pregunta y una necesidad también ahí.
porque los padres se preguntan, ¿y cuánto cuesta esto? Y la respuesta fue una cifra muy elevada, muy costosa, que quizá él no podía cubrir. Entonces, ahí está el interrogante de cómo lo hacemos, cómo lo cubrimos, qué debemos hacer para poder proteger la vida de nuestro hijo. Ellos buscan de todas formas, su seguro no cubría la operación que debía hacer su hijo debía ponerse en una lista de espera para el trasplante de corazón, en fin. El hospital, luego de algunos días, de los cuales pues algunos fueron gratis, otros ya los pagó el papá, pero ya no tenían más dinero, decide darles la noticia de que su hijo va a ser desconectado, que tiene que volver a la casa y esperar su momento prácticamente de morir. Entonces, los padres preocupados, y el padre en realidad es el protagonista de esta historia, luego de pensarlo mucho, decide o toma una decisión muy quizá acelerada o quizá con el instinto paternal. Secuestra la sala de emergencias de un hospital, del hospital en el que debía ser operado su hijo, con la finalidad de que pueda incluir a su hijo en la lista de donantes, en la lista de quienes debían recibir una donación, en este caso de corazón, y para que pueda ser operado. Luego de tanta, adrenalina que vivieron, tantas situaciones de ajetreos por el tema de que había secuestrado un hospital, toma la policía tratando de negociar, por decirlo de alguna forma, con el papá. Le dicen que le van a incluir a su hijo para que esté en la lista de quienes deban recibir una donación de órganos, en este caso de corazón. Después se alarga la película y todo, ustedes ya la van a revisar porque es muy bonita, de acuerdo a lo que vamos a tratar. Luego de eso, ya le dan otra mala noticia al papá de que no hay el donante. Y el donante no llegó en su momento. Sin embargo, su papá, tratando de salvar la vida de su hijo, decide donar su propio corazón. Luego de que ya su papá se despide y todo, le indican todas las consecuencias, le da a su hijo sus últimas palabras, y antes de recibir la operación, de iniciar la operación, le avisan de que existe un donante y que ya le van a operar a su hijo. Pero yo quiero que te quedes con la situación de lo que hizo o lo que quería hacer ese padre desesperado por salvar la vida de su hijo. Porque a partir de aquello nos podríamos preguntar hasta dónde llegaría, ¿no es cierto?, un padre por salvar la vida de su hijo. Y también nos surge otra pregunta: ¿qué es lo que haría Dios por cuidar nuestro bienestar, o porque nosotros estemos bien, así como lo hizo este padre? Y para ello, ahora sí, de decir solo viene a nombrarnos películas, no, ahorita van los versículos, tengo una lista grandota aquí. Ahora, haciéndonos esa pregunta, ¿hasta dónde llegaría Dios por salvarme o por darme bienestar? Quiero que primero nos demos cuenta de algo, que para que se active, digamos, ese instinto paternal, obviamente debe existir un padre o una madre y un hijo, ¿no es cierto? Entonces hagámonos la pregunta del millón: ¿somos hijos? ¿Somos hijos de Dios? Y la respuesta obviamente está en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Juan 1:2? Mas a todos los que le recibieron, ¿cierto? Ustedes ya se lo saben de memoria, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tal como lo dice la Escritura, podemos ser llamados hijos. Y por lo tanto, ¿quién es nuestro Padre? Dios es nuestro Padre. Primer requisito, si ustedes lo han cumplido, perfecto. Somos hijos de Dios y Dios se va a preocupar como un padre para cuidar, ¿no es cierto?, de su hijo. Y el segundo,
lo que hablamos en un principio, yo, ¿no es cierto?, le entregaba, ¿no es cierto?, mis peticiones a mis padres porque sabía y confiaba de que ellos lo iban a hacer, o que, qué sé yo, iban a agotar todas las posibilidades para cumplir por nuestro bienestar. Entonces, el segundo punto, aparte ya de ser hijos, de darnos cuenta si somos hijos de Dios o no, es saber o tener esa confianza de que Dios va a ocuparse de nuestras situaciones. Y eso se llama fe. Fe es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Es justamente eso lo que nosotros hacemos cuando pedimos algo a nuestros padres, porque sabemos y tenemos la confianza de que lo van a hacer, en este caso mucho más con Dios, porque sabemos que Dios lo va a hacer en algún momento. Y recordemos, en un principio les decía, muchas de las veces nosotros pedimos cosas que no necesitamos, y también Dios hace ese filtro tal como lo hacemos nosotros para ver si es que es necesario o no. Entonces tenemos esas dos circunstancias: el primero, ser hijos de Dios; el segundo, tener esa confianza y esa fe. Recordemos lo que nos dice incluso Juan 11:40. Nos dice: no te dije, contestando Jesús a uno de sus discípulos, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Justamente, si creemos, podemos ver esas grandes cosas o esas maravillas que queremos de Dios, los milagros que queremos, lo que le estemos pidiendo, así sea pequeño, así sea grande, ahí va a estar nuestro Padre Dios. Teniendo estos dos aspectos muy claros, vamos a preguntarnos nosotros: ¿hasta dónde llegaría Dios por mí? Y la respuesta también está en la palabra de Dios. El Salmo 103, verso 13, nos dice, en la Nueva Versión Internacional, por si acaso salga otra versión acá, si me puedes ayudar por favor, en la Nueva Versión Internacional nos dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Ya tiene sentido, ¿no es cierto? La película que les contaba. Tiene relación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero ejemplificamos que cómo era, ¿no es cierto?, normalmente un padre, para llegar a la conclusión de que Dios haría muchísimo más incluso de lo que nosotros hacemos. Porque esto se confirma en Mateo 7:11, cuando nos dice, en la misma Nueva Versión Internacional: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿No es cierto? Entonces ahí lo deja clarísimo. Imagínense, entrando nuevamente en el contexto de la película, lo que era capaz de hacer esta persona por salvar la vida de su hijo: secuestrar a un hospital, pedir que le quiten su corazón y se lo den a su hijo, hacer hasta lo imposible por salvar su vida. Y yo creo que es el sentimiento que un padre lo haría por salvar a su hijo. No solamente por película, por ciencia ficción, sino creo que en la realidad uno como padre se plantea eso. Y hay muchas situaciones en nuestras vidas en las que quizá nos hayamos puesto en ese plan, en qué hacer por ver bien a mi hijo, por salvar la vida de mi hijo. Pero también Dios considera que esas situaciones pueden ser ejemplo de nosotros para darnos cuenta cuánto más puede hacer Dios por mí, por ti, por todos nosotros que somos llamados hijos de Dios de acuerdo a su palabra. Entonces, ¿estamos esperando que Dios nos ayude en algo? ¿Estamos pidiéndole algo a Dios? Yo creo que sí, porque una vez en constante movimiento de las cosas de nuestra vida surgen necesidades. Y como les decía, debería pasar ese filtro de parte de Dios de lo que le estamos pidiendo. ¿Es lo que necesitamos? ¿No es cierto? ¿Es lo que nos hace bien? Porque buscamos el bienestar del hijo. En este caso, Dios va a buscar nuestro bienestar. Y dice que más aún de lo que nosotros pudiéramos darles a nuestros hijos, Dios lo hará mucho más con los que le temen, con los que le buscan.
Y como cuando nosotros íbamos con nuestros padres a pedirles, a insistirles, papá, te olvidaste, papá, recuérdate que yo te pedí esto, mamá, acuérdate que yo te pedí una cuota o tengo que comprar una medicina, qué sé yo. Así mismo nosotros podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, acuérdate de lo que te estoy pidiendo. Señor, acuérdate de mi necesidad. Y ahí nosotros como hijos vamos a estar insistiendo hasta que Dios pueda darnos una respuesta. Entonces, lo que quiero dejarles en esta noche, en primer lugar, es que analicemos cada uno de nosotros si cumplimos lo que nos dice Juan 1:2. Si en realidad somos hijos de Dios, si cumplimos con lo que dice la palabra, si le recibimos, ¿no es cierto?, a Jesús en nuestro corazón, si creemos en su nombre, para poder acudir a Dios como un Padre amoroso, para pedirle así como un Padre terrenal. Y la segunda situación es de que confiemos. Como hijos de Dios, nos quiera confiar en nuestro Padre. Si le estamos pidiendo algo, confiemos en que lo recibiremos. Tal vez nos toque insistir un poco, tal vez pensemos que nuestro papá se ha olvidado, pero no crean. Nosotros, como padres terrenales, sabemos y conocemos las necesidades de nuestros hijos. Y tal como lo dice la palabra en Mateo 6:8, que Dios ya conoce las necesidades nuestras, incluso antes de que se las pidamos. Entonces busquemos de Dios, sigamos pidiendo. Si tal vez hasta el día de hoy tú no sientes que Dios te ha brindado una respuesta a tu petición, sigamos insistiendo, porque créeme y créeme a la palabra de Dios, que Dios nos ama mucho, mucho más que un padre terrenal ama a su hijo. Entonces, mis hermanos, yo les invito que nos pongamos en pie un momento y podamos hacer una oración a nuestro Padre. Señor, gracias Señor, porque tú eres un Padre amoroso. Gracias porque tú, Señor amado, nos guías cada día, bendito Dios, a tomar las mejores decisiones. Y hoy, Señor, te pedimos en primer lugar que entres a nuestra vida, entres a nuestro corazón, Señor, para que podamos ser llamados tus hijos. Señor, perdónanos todo lo malo e ingresa, Señor, en nuestra vida. Tome el control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y emociones, y permítenos, bendito Dios, ser considerados tus hijos. Y aparte de ello, Señor, ayúdanos cada día a confiar más